que el maestro empieza con una palabra toral. ¿Con qué empieza? Mirad. Verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe. Mire con lo que empieza el maestro. Los apóstoles lo bombardearon con preguntas. ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuándo se van a hacer estas cosas? ¿Y cómo va a ser el fin de tu venida? Y el maestro le dice, mirad, que nadie os engañe. ¿Y quién nos podría engañar? Si ellos sean los depositarios de esa palabra. ¿Ustedes creen que pudo haberse levantado alguien estando presente ellos que pretendiera engañarles? Que distorsionara el mensaje. Mirad, que nadie os engañe. Y entonces siguió el maestro hablándoles de muchas cosas. Y 3 temas eran los que se abordaron. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y cuando Jesucristo ya ha entrado profundamente en la plática, no sabemos si fue de noche. Lo más probable es que haya sido de noche, porque él acostumbraba a reunirse las noches con sus apóstoles. De hecho, cuando lo capturan en el Getsemaní, fue de noche. Y dice la Biblia, y Judas sabía el lugar donde se reunían. Judas sabía dónde encontrarlo. Era parte de los 12. Entonces Jesucristo les dice estas palabras. Verso 35. Está dándoles la enseñanza, está diciéndoles las cosas que se van a dar. Y de repente les dice, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuántos de los que estamos aquí de veras creemos esto? Y los que nos ven, ¿cuántos creemos realmente en la veracidad de esta palabra? Una palabra que el tiempo no ha desgastado, ni desgastará. Los cielos y la tierra van a pasar, pero mis palabras, esta palabra que está escrita, no pasará. Se va a cumplir en su tiempo y forma. ¿Por qué Jesucristo, hablándoles de la destrucción de Jerusalén, de su venida, de los momentos críticos que vendrían, por qué de repente saca esa expresión? Los cielos y la tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. Como que si Jesucristo sentía que entre los apóstoles
había cierta duda. Y es que miren, cuando él dice esas palabras, hacía unas horas, el maestro había profetizado algo que conmovió hasta las entrañas de los apóstoles. ¿Y qué fue lo que había profetizado? Ha sido unas 3 horas, unas cuantas horas. Leamos el verso 1 y 2 del mismo capítulo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Le mostraron los edificios del templo. ¿Acaso Jesucristo no los había visto alguna vez, pues? ¿No había estado adentro de ese templo? ¿Dentro, en el atrio? ¿Con qué propósito los apóstoles le estaban enseñando aquella gran construcción? Era una mole de construcción. En el atrio, dice la historia, que podían reunirse cientos de personas. Oiga, cientos de personas se podían reunir en el atrio. Y por muchos años la gente pasó trabajando por la construcción de ese templo, financiada por el Imperio Romano. Porque Roma tenía por costumbre, pueblo conquistado le hacía un templo para su Dios y le hacía un circo, y así los entretenía. Entonces, ¿qué les dice Jesucristo? Verso siguiente. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Creen ustedes que era fácil creer aquello? Para un buen judío que llevaba en su sangre esa identidad de aquel templo. ¿Ven esto? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el maestro siguió su camino y los apóstoles lo siguieron. Oye, ¿cómo es esto? ¿Qué va a ser derribado esto? ¿Verdad que no era fácil creerlo? Y cuando se reúnen, es la primera pregunta que le hacen: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué había dicho antes? Oiga, la destrucción de aquel monumental templo, de la cual los judíos pasaban orgullosos. Pero quien ya no habitaba ahí era aquel a quien honor de él lo habían construido. Dios ya no habitaba en ese templo. Aunque estaba el lugar santo y el lugar santísimo y celebraban el día del perdón, Dios ya no bajaba en la nube en el día del perdón. Ya no.
¿Cómo había catalogado Jesucristo a ese lugar? Ustedes ya lo saben. Como mercado, como cueva de ladrones, porque ahí se movía la plata. En ese templo se movía la plata. Era un centro comercial. Confluían de tantas aldeas a Jerusalén a comprar y a vender cabritos y palominos para los sacrificios. Ahora la pregunta es, ¿los apóstoles estarían dispuestos a creer esas palabras? El maestro les dice, los cielos y la tierra van a pasar, pero mis palabras, les digo, no pasarán. Que se cumple, se cumplen. Y les dio instrucciones precisas qué debían de hacer cuando eso se avecinara. Y les dijo, cuando miren a Jerusalén cercada por ejército, ¿qué? Váyanse. Váyanse. Y todavía les dice, rueguen a Dios que no vaya a ser un día de reposo. ¿Por qué oraban? ¿Por qué orar para que no fuera un día de reposo? Las puertas las cerraban. Las puertas las cerraban. Y si la invasión se daba en día de reposo, ¿cómo salían? Los apóstoles mantuvieron vivo esa esperanza. O no esa esperanza, sino que esa profecía. Los cielos y la tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. Entonces, a donde quiero llegar es a esto. De todo lo que está escrito en este libro, 66 libros, escritos en un espacio como de 1500 años, por lo menos, el 80% de este libro es profecía. Por lo menos el 80% de todo este libro es profecía. Unas cumplidas, otras que se están cumpliendo y otras que se van a cumplir con un doble y hasta triple cumplimiento. El apóstol Pedro nos deja un mensaje clave. Mire el mensaje que nos deja Pedro. Y vea usted qué palabras de este hombre. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Mire cómo resalta la palabra profética. Segunda de Pedro, les dije capítulo 1 es, verso 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, más confiable. Tenemos la palabra profética más firme. Todos los libros religiosos, todos los libros
de otras religiones como el Veda, el libro de los muertos de los egipcios, el Popol Vuh, el Corán. Habla de poemas, habla de historias, pero no de profecías tan bien marcadas como habla este libro. No de profecías tan bien marcadas como las que dice este libro. Miren, Jesucristo ascendió al cielo después de haber resucitado. Pasaron muchas cosas. Él muere de 33 años y medio. Pasa 40 días en la tierra. Y después de resucitar, el Maestro les dice a los apóstoles: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos días después de haberles dicho eso, aquel superpoder llegó? ¿Se recuerdan? ¿Cuántos días después? ¿Cuánto? No. Se estuvo 40 días. Sí, 10 días después, en el Pentecostés. ¿Y cuándo empezó el Pentecostés? Los 50 días después de la Pascua. Entonces, si él se va, si él está 40 días, 10 días después, los apóstoles cambiaron. Hubo un cambio de personalidad en ellos. A partir de ese momento, el Pedro no fue el mismo Pedro. No fue el mismo Pedro. Era otro. La misma gente que había llegado a celebrar la fiesta del Pentecostés, ¿qué dijeron? Son galileos estos que hablan. ¿Cómo es esto que les estamos oyendo hablar en la lengua que hemos nacido? Si son galileos. ¿Y qué significaba? ¿Qué querían decir con eso? Son galileos. Ser galileo era sinónimo de ignorancia. ¿Qué le dijeron a Nicodemo cuando está en aquella reunión? Y les dice Nicodemo: ¿juzga acaso nuestra ley? Les dice en el capítulo 7 de Juan, si no investiga a hombre alguno. ¿Y qué le contestó el Sanedrín? ¿Eres tú también Galileo? Mira que de Galilea nunca se levantó profeta. Entonces, ser Galileo era símbolo de ignorancia. Y de repente miran a aquel pescador dando un discurso arrollador y teniendo tanto poder como para incriminar a los que habían participado en la muerte de Jesucristo. Ustedes lo mataron, les dice, por manos de los gentiles, ustedes. Pero el Señor lo levantó de los muertos. Y cita una profecía del Salmo. Y el discurso de aquel hombre tomó tanta fuerza que a cuánto llevó cautivos a los pies de Cristo. Como 3,000 personas. Si nos remontamos a ese tiempo, la cantidad de gente que había, 3,000 personas, era una barbaridad de gente. Diez días después se empezaron a cumplir las profecías del Maestro.
¿Cuándo empezó la destrucción de Jerusalén? En el año 70, como 35 años después. Hermanos, si si las palabras de Jesucristo no se hubieran cumplido, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, ¿creen ustedes que los apóstoles hubieran creído realmente que Jesucristo era el Mesías? No. Pero esa profecía que se cumple llenó a los apóstoles de tanta fuerza, de tanto poder, que las profecías del Maestro se iban a ir cumpliendo en su tiempo y forma. Yo les pregunto a ustedes y a ustedes que nos ven al otro lado, ¿qué tanto creemos nosotros en la venida de Jesucristo? ¿De veras vivimos como alistándonos para la venida del Maestro? Su segunda venida, por supuesto. ¿O vivimos como que si nunca nos vamos a ir de esta tierra? ¿Qué tanto está nuestra fe? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Entonces nos dice Pedro, volvamos a Pedro, por favor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Cuando registramos la historia, por ejemplo, nuestros hermanos que vivieron el principio del siglo pasado hasta el 1950. Hay un himno en el himnario que no se sabe quién fue su autor, y es el himno 328. Y en ese himno se canta: antes del 50 la iglesia cantaba, ya la higuera quiere brotar. Todos sabemos quién es la higuera, pero nosotros ¿cómo lo cantamos? Ya la higuera se vio brotar. Aquellos antes del 50 no vieron la higuera brotar. En 1945, Israel estaba viviendo el momento más crítico de su vida. Y muchos se reían de las promesas de la Biblia. Miren, Israel ya no va a existir. Estaban metidos en los guetos como huesos secos, como Ezequiel lo vio. Y 3 años después del 45, de finalizar la Segunda Guerra, la historia se da vuelta. Aquel pueblo odiado, arruinado, empezó a levantarse. Y nosotros
nosotros, la generación nuestra, ha visto ese pueblo florecer. Y esto debe fortalecernos, que los cielos y la tierra pueden pasar, pero las palabras del Maestro no van a pasar. Son palabras eternas. Y volvamos a leer, por favor, el verso 19. Y mentalicémonos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. ¿Qué tan atentos estuvieron los apóstoles al presagio del Maestro? Cuando miren a Jerusalén cercada por ejércitos, váyanse. ¿Qué tan atentos estuvieron? ¿Cuál era el mover de la iglesia en esos años? Pues dice la palabra que el que se convertía, el que entraba a la iglesia, ¿qué hacía? Edificaba más casas. No, vendía todo lo que tenía. ¿Y por qué lo vendía? Porque sabían que estaban de viaje y era mejor tener los denarios en la bolsa que tener construcciones. Ese era el sentir. Si nuestros hermanos que todavía no se han bautizado llegaran a creer esto, ya días se hubieran preparado para el bautismo. Porque hay dos cosas en la vida que debemos de estar claros. Uno, la muerte. Segundo, la venida de Cristo. La muerte. ¿Quién nos asegura que vamos a vivir 5 años más? ¿Quién? No mucho, 5 años más. Mañana. ¿Quién nos asegura? ¿Quién? Si dependemos del próximo latido del corazón. Por eso dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. ¿Y cuál es el lugar oscuro? El mundo donde nos movemos. Y compara la profecía como una antorcha que nos va alumbrando en el lugar oscuro por donde vamos caminando. ¿Y qué más agrega? Hasta que el día esclarezca. ¿Y cuándo es el día que va a esclarecer? Pues cuando venga Cristo. Pero antes de que Jesucristo venga, ese día debe de esclarecer en nosotros y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Y cuál es el lucero de la mañana? Pues Cristo es el sol de la justicia, lo que dice Malaquías capítulo 4. La pregunta es, ¿ya salió el lucero en nuestro corazón? ¿Ya nos amaneció o todavía estamos somnolientos? ¿Ya le entendemos al tema o estamos en tinieblas? Bien dice el profeta, capítulo 8 y verso 20 de Isaías, que no leemos por causa del tiempo. Si a la ley, o sea, a la palabra y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, ¿qué pasa?
es porque no les ha amanecido. Y eso sí es un problema, ¿verdad? ¿Cuál es la etapa de la noche más oscura? ¿Cuál es la etapa? ¿Cuál es la parte de la noche, la etapa de la noche más oscura? ¿Cuál es la parte de la noche que es más oscura? Cuando está por amanecer. Entre las 2, entre las 3, 4 de la mañana es la parte más oscura. Y es la parte de la noche más rica para dormir. ¿Sí o no? Es la etapa de la noche más rica para dormir. ¿Cuántos estaremos durmiendo espiritualmente como a las 4 de la mañana? ¿Y quién nos despierta ni con un balde de agua fría? ¿Qué problema? Pónganse de pie, por favor. Y nos quedamos con esta parte. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra y el lucero de la mañana sale en vuestros corazones. Si Dios nos permitiere, miraremos después algunas profecías cumplidas, que nuestros ojos las han visto cumplidas. Gracias, hermanos. Paz.